a todos, bienvenidos un día más a Revelat TV. Hoy nos encontramos con Carol, Hola, Marc. bienvenida, y con Katy Riquelme, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir, gracias a ti. Bueno, hoy hablaremos de técnicas, de, bueno, un poco tu paso por la fotografía. Y a mí me gustaría sobre todo saber cómo llegas a la fotografía y sobre todo cómo llegas al collodion húmedo. Yo cuando me vine a vivir a Barcelona tenía la intención de estudiar pintura, pero luego en el camino. En realidad en Chile yo ya trabajaba con fotografía y con pintura, pero desde un lugar muy amateur, o sea, no estudié allí, sino que mi intención aquí era venir a estudiar. Y cuando estaba en ese momento ya de escoger, de pronto vi que la fotografía me iba a permitir tener como otras posibilidades en cuanto a lo calculante, ¿no? Es decir, en términos laborales, que era un poco más amplia. Y dije, venga, voy a probar. Y entonces cuando comencé a estudiar, me di cuenta que, bueno, que era pintar con luz. Entonces me apasioné mucho por el laboratorio, por el trabajo en laboratorio, porque era donde me permitía pues jugar mucho con ese lenguaje a través de esa luz que yo mencionaba. Y también tuve la suerte de trabajar, de estudiar fotografía en paralelo con el digital. Y eso estuvo muy bien porque es un ampliarse. Yo siempre considero que para mí es, yo quiero sumar, no quiero restar. Entonces luego tú escoges, yo escojo esto ahora y no. Entonces eso estuvo muy bien. Y luego cuando continué estudiando, me fui interesando por los procesos de mediados del siglo XIX en fotografía, y cuando acabé de estudiar tuve la suerte de conocer a Atelier Retaguardia, que allí estaban impartiendo unos talleres de collodion húmedo. Entonces dije, vale, pues este es mi lugar, y hice un intensivo y tuve también otra vez suerte porque los participantes luego nos formalizamos en un colectivo. Es decir, nos conocimos allí y quedamos tan enamorados claro, era como de pronto todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Claro. Es decir, la pasión estaba ahí unida en estas 7 personas que nos formalizamos en un colectivo que nos llamamos Dino Dino. De hecho, fuimos los primeros en habitar el Revelat, fuimos los primeros en los primeros años en participar en el Revelat. Y entonces en este encuentro estuvimos 4 años investigando sobre el collodion. Éramos muy exigentes, tengo que decirlo, lo cual a mí me permitía entender muy bien toda la química, siendo muy rigurosos, pero también con esa posibilidad de ampliar en su contenedor. Es decir, yo de pronto me descubrí en mi fascinación por cómo el contenedor tenía que ser tan importante para yo poder hablar a través de este proceso y no otro. Entonces allí fui encontrándome con esa plasticidad que era lo que yo buscaba. Entonces, este fue como el comienzo de detenerme en el estudio de la química, pero por sobre todo de esa posibilidad de liberar a la fotografía de su lugar plano, ¿no? Sino que me permitía trabajar con volumen, trabajar con cristales cóncavos, con piedras, ¿no? Y luego vinieron los otros procesos. Porque has hablado de plasticidad y has hablado de ir un poco más allá. Un poco la pregunta punzante un poco. ¿Tú te consideras fotógrafa? ¿Estás en el límite? Mira, claro, yo me formé como fotógrafa, pero yo no me considero fotógrafa. O sea, a mí como que me siento que es un título que se me otorga y me siento incómoda, pero no porque me reste, sino más bien porque es como, me da como un título que me siento incómoda en ella, y que sí hay compañeras y compañeros que son realmente fotógrafos, ¿no? Yo la verdad es que somos muy amigas con la fotografía, nos relacionamos muy bien. Es una base importante en mi trabajo, pero también me permito explorar otras materias. Me permito trabajar con el volumen, con textil, con la palabra. Es decir, me sostengo de la fotografía, pero también tengo la capacidad de libertarla. Y eso para mí es muy rico, porque me permite ampliar la mirada en otros lugares. La fotografía, la luz siempre está en todo lo que yo hago,
porque cuando trabajo con volumen está presente la luz. Entonces cuando hago, por ejemplo, he hecho un trabajo sobre el vacío a través de los cuerpos que se vacían. Esto fue a través de una pieza en conmemoración de Felicia Fuster, una poeta catalana, que dije, este proyecto, amiga fotografía, no lo vamos a trabajar juntas. Y fue como, porque ella hablaba, bueno, su obra habla del el hilar de las palabras, cómo nosotros somos cuerpos andantes, y entonces ahí me concentré con este proyecto y luego pensé, digo, bueno, luego seguramente llegaré a fotografiar la pieza, y no hice ninguna foto, sino más bien que la hice para el catálogo, pero la obra, la pieza estuvo expuesta en este textil que era una formación de un cuerpo que se vaciaba. O sea que en realidad, digamos que el título de fotógrafa no me lo puedo atribuir. O sea, me queda como muy grande entre nosotros. Supongo que vas eligiendo el área con la que quieres trabajar, supongo por lo que a lo que quieres llegar, ¿no? Sí, Un poco por coherencia con el sí. proceso, ¿no? Sí, esto para mí es una muy buena pregunta. Ah, Sí, porque para mí es súper importante y realmente es algo con lo que los artistas nos relacionamos muchísimo porque tiene que existir esa coherencia. Es decir, tal vez ahora me adelanto un poco al trabajo que voy a presentar en el Revelat. Eh, em, el origen, a partir de unos versos de un amigo chileno, eh, quise comenzar ya a hablar desde la modestia. No sabía con qué material, pero ese fue el origen, ¿no? Es decir, quiero hablar desde la modestia a través de estos versos, que estos versos me remiten a explorar la memoria herida, la memoria quebrada, y entonces... que por hacer el inciso ya introducimos Sí, tu proyecto de Revelat, que se llama Casi todo es azul. sí. Cuéntanos un poquito. Como os comentaba antes, primero vino la palabra, cosa que también es algo con lo que me relaciono. No es que yo escriba, sino que mi fuente de inspiración es la contemplación y la poesía. Entonces, tengo un gran amigo, Simón Villalobos, Parada, que hacemos muy tímidamente, no es algo como muy recurrente en mi trabajo, pero sí, tímidamente nos vamos compartiendo yo fotografías o trabajos que yo voy realizando y él algunos poemas. Entonces de pronto me compartió unos versos muy sencillos con una entrada que era Casi todo es azul. Entonces yo los recogí y enseguida como que se vinieron imágenes en estos versos y comencé a trabajar con esta posibilidad de hablar desde la modestia, que ahí vinieron los saquitos de té, pero también la ceremonia del té, es decir, el aroma del té, hablamos allí de los recuerdos involuntarios, hay muchas cosas que nosotros tenemos como, hay memorias como que están ocultas y que de pronto viene ese aroma y se te despierta aquel recuerdo que no lo llegas a descifrar bien, pero sí es como muy fotográfico, ¿no? Entonces esa idea me encantó de poder recogerla y trabajarla con lo que vamos a presentar en Revelat y sobre todo lo que para mí también es algo que me ocupa en mi trabajo es la atmósfera. Es decir, yo quiero que tú tengas una experiencia alrededor de mi trabajo. O sea, es decir, es invitarte a experienciar a través de mi obra y que esa experiencia te pasen cosas y en esta claro, vas a ir transitando por estos aromas, que cada aroma habrá un saquito que en ese saquito recoge una fotografía, algunas de ellas como los recuerdo, ¿no? Muy nítidas, pero hay otros que no son tan nítidos. Entonces vamos jugando como con este tránsito de imágenes, de fotografías en cianotipia, que te van llevando a distintos lugares. ¿Sí? Es decir, que vamos a vivir Sí, tu proceso creativo, sí, ¿no? Sería sí, un poco así, sí, y con tus aromas, lo que has visto, lo que has sí, vivido. claro, claro, porque para mi trabajo no trabajo con la urgencia, no tengo la urgencia de hacer un algo que tenga como un resultado en poco tiempo.
a mí me aporta que mi trabajo tenga una pausa, porque a mí me permite observar cosas y sentir cosas todo el tiempo. Como antes decías, ¿no? Contemplativa. Sí, sí, para mí es que la contemplación no es que nos quedemos quietos en un lugar, sino que la contemplación te permite primero detenerte en un algo, pero ese algo te lleva a esa otra cosa y te vas como em, sorprendiendo o sea, de todo lo que está ocurriendo en ese lugar, en ese Ujú. momento, pero solo depende de ti que tengas como ese espacio de detente bello instante Ujú. y que a partir de allí pues te lleve a explorarte y a sentir. Entonces, ¿realmente dejas que tu obra la acabe el espectador, la Totalmente, acabe quien la claro, está viendo? claro, por supuesto, por supuesto. Yo te abro una puertecita, yo te invito a que tú pases. Ojalá que todos puedan pasar por esa puerta y que te ocurran cosas. Entonces, claro, eres tú el que vivencia, eres tú el que le da esa otra, es tu mirada. O Ujú. sea, yo te propongo un viaje, te tomo de la mano, te digo, ven, vamos juntos por aquí. Será un buen viaje, te lo aseguro. Seguro. Y a partir de allí tú, pues, entrarás, transitarás, te llevará a algún lugar o no, te pasarán cosas. Y luego tú tendrás esa experiencia y te irás con esa experiencia que luego compartirás o no, pero algo ocurrirá en ti. Wow. Y esto lo veremos aquí en Vilassar, en el Revelat de Sí, esta sí, edición de este año. sí, 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 esto lo presentamos aquí y muy, muy contenta de poder de verdad traer esta instalación porque es un trabajo que le tengo mucho aprecio, en realidad todos los trabajos, ¿no? Pero este debo decir que eh, vuelvo al objeto como la invitación del té, o sea, del saquito de té, o sea, todo lo que te pueda abrigar un simple saquito de té. Es muy bello porque también tiene que ver mira, un escrito que es de Borges que dice que la belleza nos acecha, Ujú. pero somos nosotros los que tenemos que saber levantar ¿Dónde? la vista. Ujú. O sea, está todo allí dispuesto para nosotros, pero nosotros nos detenemos allí en plan, ay, mira todo lo que puedo yo abrigar en un simple saquito de té. Claro, porque ¿cómo surge la idea o cómo es el proceso de hacer una cianotipia en una bolsita de té? Bueno, como os decía antes, como mi intención era, primero vinieron estos versos, luego vino la modestia, fueron como las dos cosas, verso, modestia, ¿no? Y a partir de allí, claro, haces como el despliegue de desde dónde trabajo esto yo. Y como en mi trabajo siempre estoy investigando, probando, rasgando, solucionando, virando, ¿no? Estoy en un constante. eh, Hice unas pruebas con estos saquitos de té. Pero tiene que ver con mi memoria también, lo que a mí me pasaba cuando vivía con mi abuela, el momento de cuando tomábamos el té. En Chile se bebe mucho té, Ujú. Ujú. es tomar la once. Tomar la once era que todos nos reuníamos a tomar té, tenía que haber té. O sea, si no había té, es que no era, esto no es tomar la once. O sea, bueno, estas son las cosas que nos Sí. trajeron los ingleses. Y luego una cosa súper importante, o sea, y aquí ya me voy a abordar un tema que es real, que en cualquier casa no puede faltar el té, o sea, puede ser muy pobre, de verdad que tener muy pocos recursos. Esto en época de dictadura era brutal, o sea, tú ibas al almacén, al negocio, a comprar un saquito de té. Y con ese saquito de té bebían 4 o 5 personas té. O sea, hay como mucha historia alrededor de lo que es un saquito de té. Esta es mi historia, luego un Ujú. otro vendrá y le dará otra interpretación. Pero a mí me remitía a eso, como a esa modestia, a ese encontrarse, a que mi abuela, por ejemplo, sacaba los saquitos de té a secar al sol para el otro día poder beber té otra vez, ¿sabes? O sea, es como que sí que es verdad, como que te duele porque hay unas diferencias sociales y económicas como muy marcadas, pero también son cosas que yo fui recogiendo en mi historia que me permiten recogerla, hablar de ellas a través de este trabajo, ¿no? O sea, es decir, partimos de unos versos, modestia, infancia, ¿no? Y así voy recogiendo cada trocito de uno y pues mira, y formalizas en este trabajo. Ujú.
que gustosamente lo tendremos aquí Claro. en el Increíble, Revelat. muchas ganas de verlo ya. Sí. Bueno, pues como os comentaba antes de mi cercanía con la poesía, que debo ser muy honesta, insisto aquí, que intento ampliarme con otros poetas y poetisas, pero siempre vuelvo a Tellier, siempre vuelvo a Jorge Tellier, que este es un libro que os he traído para compartir, que es Los dominios perdidos, uno de muchos libros de Jorge Tellier, que me invita mucho me inspira muchísimo su poesía, porque es un poeta de los lares. Habla mucho de la infancia, habla mucho de aquellos lugares donde él camina largamente, el tren, ¿no? Como que el tiempo es una otra vivencia con el tiempo. Ujú. En general la poesía lo tiene. Y yo pues recojo todo esto que me permite trasladarlo a mi trabajo. Y luego también os he traído este libro de Gabriela Mistral, Pasión por enseñar, porque yo siento que dentro de nuestro trabajo yo quiero dejar caer semillitas para que luego las nuevas generaciones puedan entender mejor nuestro trabajo. Sí que es verdad que hablamos de que no tenemos una cultura, digamos, no nos hemos ocupado en alimentar esta cultura por el arte, por la fotografía, y yo siento que nosotros como artistas también tenemos que ocuparnos de ella. A mí me gusta la enseñanza, tengo que reconocerlo. Algunas compañeras o compañeros pues lo trabajan desde un otro lugar. Para mí es importante poder llevar tu metodología artística, tu pensamiento artístico a las aulas o a cualquier espacio, no tan solo en los colegios, pero sí tener ese espacio de compartirse lo que tú haces. Y luego os he traído... Que es precioso este, Sí. no sé qué hay como dentro, objeto, pero... ya como Ya, objeto da en gusto sí, tocarlo y ¿no? todo. Sí. Bueno, pues esto fue un regalo de Julia Mels, una amiga muy querida que es fotógrafa ella sí que es fotógrafa. y entonces cuando estuve escogiendo qué os traía para hablar sobre mi trabajo, resolví traer esto porque dije, mira qué curioso, este álbum, que fue este regalo de Julia, Wow. pues en él están todos los conceptos con los que yo trabajo, porque aquí hay memoria, hay ausencia, hay silencio y hay vacío. Y dije, pero de verdad que no estaba en plan súper pautado. No, empecé a recoger, digo, bueno, ¿qué llevo, qué no llevo, no sé qué? Y de pronto dije, oye, este regalo de Julia es perfecto. Es perfecto porque se reúne todo con lo que yo trabajo en mi obra. Uy, se me han puesto los pelillos de Ay. punta y todo. Bueno, Es me muy alegro mucho. interesante. Sí. Bueno, yo con esto yo me he quedado súper emocionada, la verdad. Pues nada, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por Ha la sido un invitación. placer. Gracias. Y nada, vosotros recordaros que si queréis saber toda la información del próximo festival lo podéis encontrar online, en página web, en redes sociales. Así que nada, lo dejamos aquí y muchas gracias por habernos acompañado.